Acá continuamos con mucho más programa y vamos a poner el foco y todas las luces concitadas en el teatro y en lugares nada menos como estos templos paganos emblemáticos como es el Centro Cultural de Abajo y con obras que verdaderamente son para paladares negros pero también accesibles a todo tipo de público, tope de gama en lo que es el teatro no solamente local sino nacional. Estamos con un gran actor, una gran actriz, con Ayelén Peralta, con Juanchi Vidoletti, que están en víspera de la próxima función de Poesía Desbocada y estamos acá con ellos que nos van a contar todo y más. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. Todo bien. Gracias todo por bárbaro. venir, bienvenidos a Somos Secos, gracias. No, gracias a vos, Luquita. Aquí estamos. Ahí vamos, están cerca ya a 2 pasos de la segunda función, que es este viernes, ya de arranque vamos a promocionar la fecha. ¿Cuándo? ¿Viernes? Viernes 11 a las 21 horas. 21 horas el Cultural de Abajo abre sus puertas para recibir al público. Hacerlos esperar en un muy cálido lugar, que es el Foyer, donde trabajan bebidas, barra de bebidas y algo para picar también. Para las 22 horas comienza la obra Poesía Desbocada. Bueno, es un poquito predisponer al público, agasajarlo un poquito como para que entre después a la zona de butacas a ver la obra. Que aparte estoy yendo bastante seguido, el Perfume de Federico estuvo el otro día, yo tuve el placer de actuar ahí también en La Faraona del High Life con Omar Serra, cuando hacíamos la obra de Paquito también, Sí, y mucha actividad claro. permanentemente allá en el Cultural de Abajo. Cuénteme un poco de qué va toda esta aventura de la poesía desbocada. Bueno, es una obra que la escribí yo, el texto, pero nace de un proceso largo de varios años, más o menos desde pandemia, porque bueno, yo escribo poemas, en 2023 saqué un libro de poesía contemporánea, que es un poco una poesía que yo escribo desde la actuación, digamos, Claro. que se puede actuar, son De lo textos... performático. Sí, performáticos, tal cual. Y bueno, y la obra nació medio sin querer porque estaba haciendo un taller online, digamos, en pandemia de teatro, de actuación. Y dije, bueno, con estos poemas, con algunos poemas que tengo, voy a hacer un monólogo, un personaje que lo acompañe. Y creé una chica que era poeta, con una onda medio friki. Y bueno, y después empecé a ensayar como un unipersonal, lo seguí extendiendo, digamos, ese personaje, y le agregué otro, que es una madre complicada, que bueno, que le hace un poco la vida imposible a la hija. Y hacía los 2 personajes y había agregado, bueno, un tercer personaje que se va a ver en la obra, que aparece, que es una mascota. Y dije, bueno, no, acá necesito otro actor. Eso, digamos. hace falta alguien más. Claro. ¿Qué apareció Juanchi Vidoletti? ¿Qué fue Sí. lo que te pasó, Juanchi, cuando te encontraste con ese texto? Mirá, a mí Mabel Mucci, que es Beatriz Mucci, que es la directora, y Ayelén Peralta, me invitaron a ver un ensayo ahí cuando estaba en la creación, esto que comentaba Ayelén, el tema del unipersonal, que ella apostaba a eso con esta obra. Me invitaron a ver un ensayo, hice una devolución a mi parecer, y hará cuestión de... Pasaron 2 años de esa vista de ensayo y me convocan para hacer el personaje de la madre, lo cual había sido una propuesta de una de las devoluciones que podría llegar a aparecer un personaje más que sería la madre, que estaría muy interesante. Así que bueno, me convocaron ahí, esto fue en octubre del año pasado, octubre del 2024. Sí. Y ahí nos pusimos firme, me pasaron el libreto, me encantó el texto de Ayelén, cómo lo adaptó, cómo lo escribió, la forma que tiene de escribir me encantó. Y bueno, fue lo que más me convocó, el personaje, estoy enamorado del personaje de esta madre. Y bueno, fue así que fuimos comenzando a gestar, a ir cocinando esta hermosa obra para, bueno, poder hacer el estreno que fue ahora hace poquito, el 15 de marzo. Ahora, qué difícil es a veces también, qué complejo meterse con la poesía y resignificarla desde lo performático también, y sobre todo poner el cuerpo ahí. ¿Cómo fueron componiendo estos personajes? Mira, perdón. No. Sí, mira, el mío, el de la madre, a mí... Yo soy muy fan, me gusta mucho todo lo que es Urdapilleta, me gusta ese tipo de humor negro, me gusta mucho cuando se mezcla la poesía en una obra y que
no sea solamente esto de volcar una cuestión poética, un texto poético, sino, como dice Ayelén, que la escritura, en este caso de la poesía, permite poner el cuerpo y que esa fluidez, esa mezcla de la actuación y la poesía generen algo para el espectador totalmente potable para ver, nada de que decir, uy, ¿de qué está hablando este muchacho? No, está totalmente relacionado esto de lo poético con la actuación y bueno, a mí personalmente me encantó todo en su conjunto, desde el formato, desde el género, desde la forma, todo como que me convocó para ser el personaje de la madre. La verdad que está hermoso. Ayelén, ¿qué fue lo más insólito que te pasó a vos en el preparado, en el armado de toda esta aventura? No sé si insólito, pero yo sentía como que la obra se terminó de escribir gracias a los ensayos. La verdad que sirve mucho. De hecho, cuando yo ensayaba sola, la fui escribiendo de esa manera, porque yo soy actriz, ¿viste? No me considero una dramaturga que se sienta con una hoja en blanco, digamos. La poesía sí, pero bueno, el teatro es complejo escribir teatro. Claro. Y bueno, cuando ya entró, digamos, él, digamos, como actor fijo, tenía ahí una cuestión con el final que decía, bueno, llega el desenlace muy rápido y había que correr y ajustar algunas escenas que gracias a los ensayos, a lo que aportó él y la dirección se pudo. Y como dice él, el texto poético se amalgama muy bien con los otros textos más coloquiales, que son 4 o 5 poemas, digamos, que aparecen en la obra, pero es como un texto más. Y eso, bueno, que funcione, digamos, está bueno. Y escuchándolos, yo pienso también, convivimos permanentemente con lo errático, con toda la cuestión de la incertidumbre y también muchas veces con lo inconcluso, con la incomplitud, con todo se amalgama y todo se fusiona al mismo tiempo de alguna forma. Y pareciera que el texto a veces, que la obra en sí se te va de la mano y cobra vida propia ya. Es como que un engendro. Sí. Bueno, sí, ahí estamos también hablando un poquito de esto, de la magia de la escena, la magia del teatro. Esta obra particularmente, en su gestión, cuando la íbamos ensayando, cuando la íbamos practicando, nos dimos cuenta que estábamos cargándola de acciones y de cosas que pasaban en la obra que resultaron siendo tremendamente interesantes. O sea, es un momento que lo dijo la asistente de dirección, Julieta Lancelotti, que es la asistente de esta obra, que cuando leyó la obra, en su primera lectura, no había sido muy convocante, pero vino a ver un ensayo y quedó totalmente encantada. O sea, cómo cambia una cosa con la otra, ¿no? También cuando uno pone el cuerpo al texto, en estos casos, bueno, poético y todo lo que hablábamos antes, cómo la vida que cobró, y no solamente eso, sino que se llenó de acciones muy ricas para el espectador, donde se puede expectar que pasa de todo, constantemente de todo, desde risas, desde llanto, desde angustias, desde silencios dramáticos, muy interesante. La verdad que se ha hecho, ha sido un resultado, desde lo que fue la primera lectura a lo que es hoy la obra, una cosa increíble, hermosa. Sí, se demuestra este vínculo de madre-hija, una relación tóxica, y donde circula el juego de poder, digamos, está tirante todo el tiempo. Sí, en esa cotidianidad que se muestra de un cuadro a otro, con algunos momentos absurdos que por ahí descolocan, pero bueno, se entiende muy bien, digamos. Y esa cuestión también dramática, sobre todo no puntualmente el drama del teatro, sino del vínculo entre madre e hija, esa toxicidad, esa simetría de poder que vos mencionás, Ayelén, se traslada después a otros ámbitos, a otros vínculos, a otras cuestiones que tienen que ver y que en los que repercute esa cuestión, esa génesis, ese vínculo indeleble. ¿Cómo los interpeló a ustedes, no solamente como actores, sino como personas, esta temática? Mirá, personalmente, a mí una de las cosas que me convocó mucho en el transcurso de la obra, tal vez no tanto en su inicio cuando comenzamos los ensayos, fue que empezó a aparecer una cuestión muy cotidiana en la gente que no se da mucho a ver en la vía pública. Esta gente que vive encerrada en sus hogares o en algún lugar donde
donde gusten estar, ¿no? Y no solamente una persona, sino una convivencia. Bueno, estamos tocando el tema de madre-hija, madre-hijo, familiares que conviven en encierros y se generan mundos en esas casas inimaginables. Empezó a aparecer ese juego también, que es algo totalmente, nos dimos cuenta que era algo totalmente cotidiano, lo que estábamos ejemplificando nosotros, lo que estábamos viviendo en esa escena. Pero que se da, claro, en la sociedad, digamos. Exacto, se replica constantemente. Exacto. Es algo totalmente cotidiano. Lo que pasa que, bueno, muchas veces ese tipo de mundo no lo vemos porque están encerrados en sus casas y, bueno, y jugamos un poco también con esa fantasía real, llamémosle por alguna forma de que cada casa es un mundo y un universo, digamos. Y para eso sirve el teatro también, para encontrar esa verdad. Más allá de que la técnica tenga que ver muchas veces con mentir y crear el personaje, es ir al encuentro de la verdad. ¿Qué les pasa con eso? Bueno, sí, particularmente... Sí, creo que lo vivimos muy a flor de piel. Sí. Más allá de que, bueno, en el profesionalismo uno emocionalmente no se puede comprometer tanto con un personaje de ficción. En ese tipo de actuación están totalmente en juego todo este tipo de cosas que estamos hablando, desde la parte actoral para eso. El profesionalismo, nosotros lo que volcamos es que esto sea totalmente verosímil y lo que está pasando en ese momento y transmitir las emociones de estos dos personajes que tienen emociones fuertísimas para que el espectador le pueda llegar al 100% en una hora de pura adrenalina de obra que es poesía desbocada. Y en esa hora de adrenalina también hay una preparación previa. ¿Tienen rituales antes de salir a escena? O sea, algún tipo de ceremonia, se persignan, rezan, meditan. ¿Qué es lo que hacen antes de salir a escena? No hacemos mucho en particular. Como que hacemos lo clásico. Mira, bueno, con Ayelén lo que hacemos mucho es, una vez que ya estamos, bueno, ya todo maquillado, porque tienen mucha preparación en maquillaje, que también lo hace Julieta Lancelotti, una vez que ya estamos listos, físicamente nos podemos acalentar un poco la voz, conectamos con un abrazo, pero después cada uno en su mundo va gestando su personaje de la forma que quiere. Yo en lo personal me gusta compenetrarme con el personaje, particularmente me como una banana, un plátano, me tomo un poquito de agua y ya con eso estoy perfecto para salir de escena. Y después también, bueno, obvio, pasamos algunas escenitas juntos, como forzamos algo que anda medio flojito por ahí. Claro, como siempre repetimos los puntos claves que sabemos que uno sabe que hay que estar atento. Vamos, y voy a cerrar ya para ir culminando, que ahora vamos a repetir la fecha, a dónde tenemos que ir, cuándo tenemos que ir, que este viernes, o sea, mañana que estamos jueves, mañana por dónde podemos sacar las entradas, eso lo van a contar en breve. Pero voy a cerrar con esta pregunta que ya la he hecho en otras ocasiones. Omar Serra, gran director emblemático, mítico de acá de Rosario y del país, siempre nos decía a nosotros, que viene de esa vieja escuela que muchos reivindican, y nos decía cuando hacíamos Paquito, que la presentamos ayer en el Cultural de Abajo, nos decía, chicos, a través del sexo se va mucha energía creativa, se va toda la libido en otro lado. Entonces, la noche anterior a la función, de ninguna manera. Después de la función, todo, lo que quieran. Algunos, inclusive directores, actores, sostienen durante toda esa semana. Es como una cuestión como los futbolistas. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Va de la mano o no la noche anterior? Es muy cierto esto que dice Omar, esto de la tensión sexual, trabajar esto de la tensión sexual, porque sí, es una descarga energética muy grande, ¿no? Entonces, cuando vos podés manejar esa energía, esa tensión, volcarlo todo en la escena, para mí es cierto, ¿no? Crece muchísimo todo. Tal vez no lo percibimos mucho, tal vez lo dejamos de lado, tal vez no le damos importancia, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Omar. No sé si a rajatablas, porque puede ser que se me pase desapercibido. Puede pasar. Tampoco vamos a poner tan estricto, ¿no? Claro, pero sí estoy de acuerdo. Cuidar la energía en general, ¿no? Digo, también
no tener una noche larga o una, viste, mal dormida también. Claro. También. Descansar. Desde borracheras estamos hablando a malas alimentaciones, Malas ¿no? alimentaciones. Que son cosas que favorecen al descargo de energía por un lado o al no conservar bien esa energía Claro. por otro, qué sé yo. Ahí sí, también eso estamos totalmente de acuerdo también. Eso sí, hay que yo particularmente me cuido mucho en la semana de la alimentación, de la bebida y de todo ese tipo de Sí, cosas. tal cual. Pero los desliz, bueno, ahí pueden ser. Ya es más personal. Tal cual, ahora, yo pienso también, si tenés que hacer funciones en temporada, suponte de martes a domingo, te querés morir. Sí, bueno, sí, no, ahí claro, ya claro, incluí exactamente. todo. Es verdad, nosotros estamos hablando de una función que tenemos ahora Claro. mañana viernes. Ahí vamos. Y mañana viernes, Poesía Desbocada. ¿En dónde y cómo conseguimos las entradas? Bueno, Poesía Desbocada, pueden conseguir las entradas. Nosotros tenemos un Instagram que es Poesía Desbocada la obra, en el cual ahí tenemos la opción de comprar entradas anticipadas. Ahí está toda la info. Ahí está toda la info de la hay obra. Un link en la bio del Instagram para reservar, o sea, con un número de WhatsApp, para comprarlas con anticipación, reservadas y con descuento. Y si no, pueden comprarlas en puerta también, un poquito más cara, pero bueno, está bueno reservar y asegurarse. Sí, el la lugar. forma de conseguir las entradas es en nuestro Instagram por el momento, en Poesía Desbocada la obra. Ahí van a encontrar el número de teléfono, que es un simple clic para comunicarse por WhatsApp y poder adquirir su entrada. Y ahí vamos a estar. Muchas gracias por haber venido, un verdadero lujo. Y allí estaremos mirando Poesía Desbocada. Gracias. Poesía Desbocada, que es mañana viernes, dijimos, Sí. a las 21 horas, en el Cultural de Abajo, Entre Ríos 579. Ahí estaremos, aparte nos encanta ir al Cultural de Abajo, vamos a tomar algo antes, a Sí. comer algo. Un espectáculo. Muy linda Gracias, sala. Te chicos. esperamos, Lucas. Gracias por Bueno, venir. gracias. Ya escucharon. Mañana, viernes, en el Centro Cultural de Abajo, Poesía Desbocada. Y como estamos desbocados, vamos a hacer un break, vamos a hacer una pequeñísima pausa y en instantes nada más volvemos con mucho más de Somos Eco.